Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas El Libro Pensador. Las redes sociales han tomado pues, una importancia bastante a tener en cuenta en este principio de milenio. Sin embargo, ¿son algo actual las redes sociales? ¿Son algo exclusivo del siglo XXI? ¿O por el contrario se remonta a tiempos pretéritos? Y por otro lado, ¿qué influencia ha tenido en la sociedad? Bueno, pues el libro que os traigo hoy precisamente viene a decirnos eso, que las redes sociales son algo que están aquí pues prácticamente desde el origen de la humanidad y además han tenido una influencia clave en el desarrollo de las sociedades que ésta ha ido conformando. Además, el libro también nos enfrenta a las redes sociales frente a otro tipo de organización con la cual mantiene una relación de amor-odio bastante peculiar, como es las jerarquías. Vamos a por él. El libro que os traigo hoy se titula La plaza y la torre, el papel de las redes en la historia, de los masones a Facebook, escrito por el historiador británico Niall Ferguson. Niall Ferguson es uno de los historiadores actuales más influyentes, de hecho la revista Time lo ha incluido entre una de las 100 personas más influyentes del mundo. Es un tipo realmente interesante, sus libros se centran más que nada en lo que es historia económica y financiera. Ha tratado, por ejemplo, la casa Rothschild y, por ejemplo, su último libro se llama La Gran Degeneración, donde nos habla de cómo cómo desaparecen las instituciones, cómo se degeneran y finalmente pues las economías acaban viniéndose abajo. Niall Ferguson es profesor en varias instituciones pertenecientes a universidades tan prestigiosas como por ejemplo la Universidad de Stanford, de Harvard o de Oxford. El libro se estructura en 9 partes compuestas por un total de 60 capítulos, un epílogo y un apéndice final. En los primeros capítulos del libro el autor nos explica qué son las jerarquías y las redes sociales, cómo se constituyen estos dos tipos de organización y atendiendo a lo que es la teoría de redes para el caso de las redes sociales, bueno, pues nos introduce a conceptos tan importantes como son los nodos, las aristas y sobre todo los vínculos débiles, los cuales tienen una influencia decisiva en el devenir de los acontecimientos, puesto que según el autor estos vínculos débiles son los que hacen que clústeres completamente dispares tengan relación entre sí. El libro recorre un sinfín de redes informales de influencia que, bueno, pues que gracias a su actividad han tenido un papel clave en lo que ha sido el devenir de la historia. Así, bueno, pues nos encontramos pues desde masones, descubridores, comunistas, reformistas luteranos, predicadores, nos podemos encontrar también con nazis, nos remontamos también a la época del Imperio Chino, vemos redes en lo que sería la época de la Ilustración, vemos redes en lo que sería la época de la Revolución Francesa, vamos, un montón de ejemplos en los que el autor nos muestra cómo las redes sociales han influido decisivamente en la historia de la humanidad. En sus últimos capítulos, Ferguson nos explica pues qué implicación tienen las redes sociales en lo que es el mundo actual. Así nos habla pues de temas tan dispares como es Internet, como es el terrorismo, como es la economía o como es la política. Esta interrelación que estamos viendo tan en boga últimamente, ¿no? Este conflicto que tenemos, por ejemplo, en lo que son las redes sociales digitales, las que conocemos como tales, ¿no? Las que ahora pues tenemos ejemplos claros en Facebook, en Twitter, en Instagram, etc. Y de hecho el autor nos saca pues lo que se denominan las FANG, ¿no? Que son los grandes players en esto del Internet actual. FANG es un acrónimo de lo que sería Facebook, Amazon, Netflix y Google. Serían los 4 grandes players del Internet actual. Y una de las críticas que hace el autor a estos grandes players
pues precisamente se trata del control de la privacidad sobre los usuarios que manejan estas plataformas, así como el control también de los contenidos que recorren, digamos, sus distintos timelines. Una de las conclusiones que saco de este libro es que al final, jerarquías y redes sociales se necesitan, ya que entre ellas llevan a cabo un juego de contrapesos que evitan que cada una de ellas pues tome excesivo poder o lleguen demasiado lejos. Las jerarquías han sido elegidas como medio de organización a lo largo de la historia porque permiten tener un mayor control sobre el poder. Sin embargo, también es verdad que esto las hace más rígidas. Por su lado, las redes sociales presentan un marcado carácter descentralizado, lo que hace que sean más creativas y resilientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las redes sociales son propensas a la influencia, al contagio y mueven a través de ellas tanto buenas noticias como malas noticias. Esto provoca que en ellas veamos muy a menudo lo que serían casos de interrupción. A lo largo de la historia, estos casos de interrupción han sido más que evidentes y de hecho el autor, bueno, pues nos muestra todos estos ejemplos que os he estado contando anteriormente. Y el autor al final lo que nos viene a decir es que, oye, aprendamos del pasado y tampoco creamos que las redes sociales van a ser la panacea para todo. No pensemos que va a haber un mundo utópico de programadores que nos van a salvar de la tiranía de la jerarquía. No, al final las redes sociales necesitan un cierto control, algo que finalmente les ponga un límite, más que nada para que éstas no lleguen a un punto de anarquía. Y nada más sobre este libro. Un título que recomiendo encarecidamente, muy interesante. Es un mamotreto bastante gordo de libro, un libro de historia, pero realmente lo que es el texto del libro, puro y duro, lo que serían esos 60 capítulos, más el epílogo, más el apéndice, son unas 500 páginas. El resto del libro, bueno, pues son referencias bibliográficas, notas, índices y demás, más que nada para complementar. La edición del libro es exquisita, es un libro de tapa dura con una sobrecubierta satinada súper bonita, con unos colores muy llamativos y la verdad es que una edición muy conseguida. Os repito, La plaza y la torre de Niall Ferguson, publicado por Debate. Así que aprovechad y coged este libro para echar una lectura realmente interesante porque os prometo que os va a encantar. Está muy interesante. Y bueno, pues nada más, os dejo hasta el próximo vídeo. ¡Chao!